Buenas, ¿qué tal? Bien. Pues nada, voy a hacer una oración para que pues realmente el Señor sea utilizándome para poder transmitir este mensaje y sobre todo que se entienda y que el fruto que nace del corazón de Dios se establezca en lo más profundo de cada uno de nosotros y como consecuencia pues vuelva otra vez a su presencia, ese fruto eterno, ¿no? Y Señor, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad de poder estar aquí, Señor, en medio de tu familia, de tus hijos, de tus hijas, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo. Te pido, Señor, que realmente ese deseo por tu palabra se despierte en lo más profundo de nuestro ser. No solamente ahora porque voy a compartir este sermón, sino que sea algo de continuo, permanente, Señor, en ese querer conocerte, querer saber, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros y qué es lo que tú, Señor, realmente estableces para nosotros. Gracias, bendito Rey, y gracias por cada una de las personas que están en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, quiero empezar diciendo que nos quedan 3 semanas para terminar el año. Que ya queda nada para que este 2024 fuera. Y a modo de algo más personal, es verdad que este año en particular le he estado pidiendo al Señor que trajera respuestas en determinadas áreas, pero de algo más propio, ¿no? Algo más para mí. Pero no conforme a lo que yo considero necesidad, sino pues precisamente a lo que Dios sabe que es necesidad para mí. Porque pues engañoso es el corazón y luego pues me puedo estar centrando o desgastando en algo que sinceramente pues no va a ser de bendición para mi vida. Y bueno, decir que entre esas respuestas, una de ellas es que este jueves 12 de diciembre me van a intervenir de la cadera, de la zona izquierda, que es la que tengo bastante chunga. Realmente tengo chungo todo. pero el problema de mis piernas ha sido algo que me ha venido fastidiando durante este último tiempo y bueno, van a empezar por el lado izquierdo, que es el que está como más deteriorado, ¿no? Así que por favor tenerme ahí presente en vuestras oraciones. Y nada, pues nada, vamos al mensaje, ¿vale? Pues decir que Mateo, el evangelista, empieza su carta introduciendo una genealogía, o sea, una lista de antepasados del linaje de Jesús. Y en comparación con Lucas, que también hace una genealogía, Mateo es más esquemático y más organizado para finalmente señalar, al trazar dicha lista, que Jesús de Nazaret es descendiente de Abraham, el padre de todos los judíos y descendiente directo del rey David, y por lo tanto el elegido de Dios. Y algo que no podemos perder de vista y nos toca tener en cuenta es que Mateo escribió esta carta enfocada a una audiencia judía. O sea, sus primeros lectores fueron judíos. ¿Por qué aclaro esto? Porque Mateo, en esta detallada lista, hizo referencia al nombre de 5 mujeres. Y esto resultó chocante e inquietante para sus primeros oyentes, para sus primeros lectores, puesto que dentro de la cultura judía nunca se permitió que el nombre de una mujer se integrara como referencia en una lista genealógica. La referencia venía por el varón, por el padre, marcando no solo la raíz de la descendencia, sino también el honor del descendiente. Recordemos que las mujeres en aquel entonces no tenían ningún derecho legal y eran consideradas cosas en posesión de su padre o de su marido. Y no sé si lo habéis oído alguna vez, pero los judíos usaron una fórmula tradicional de oración matutina que consistía en dar gracias a Dios, primero, por no haberlos hecho un gentil, por no haberlos hecho un esclavo y por no haberlos hecho una mujer. Pero Mateo,
un judío renovado por la verdad del Evangelio, entregado por Jesús de Nazaret, el Cristo, y experto en comprender la loca sabiduría y misericordia de Dios, se atrevió a mencionar en esta lista de padres honorables a 5 mujeres, ¿vale? Y voy a leer Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 18 del Evangelio de Mateo. Y luego voy a preguntar por los nombres, ¿vale? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza diciendo, Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, primera mujer, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, segunda mujer. Engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth, tercera mujer, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, o sea, Betsabé, cuarta mujer. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc y Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, sigue diciendo Mateo, desde Abraham hasta David son 14. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Vale? Como os dije, la primera audiencia de Mateo fue judía. Y es por ello que al final de esta lista él utiliza y enfatiza el número 14 dentro de la genealogía, porque para los judíos del primer siglo los valores numéricos eran importantes, señalando bajo esta característica cultural dentro del propio contexto judío que había una conexión obvia entre Jesús y el rey David. Pero sabéis, en contraposición a los 5 nombres de las mujeres que aparecen aquí, la mayoría de los hombres mencionados fueron reyes, héroes de batalla, de conquista, de retos, hombres nobles, líderes de honor que marcaron la historia del pueblo hebreo. Pero estas 5 mujeres tenían poco o más bien nada de honor socialmente hablando. Os lo explico. Tamar fue una mujer astuta que se vio presionada a la seducción para mantener relaciones sexuales con su suegro, Judá, y así asegurar su dignidad y futuro. Rahab fue una prostituta que mintió para esconder a los espías de Josué con la intención de asegurar el bienestar de su familia. Ruth, una mujer moabita, una extranjera que perteneció a un pueblo aborrecido por los judíos, donde hasta la misma ley impedía que este pueblo en particular entrara en la congregación del Señor. Betsabé, la mujer de Urías, la mujer que no solo señalaba el pecado del gran rey David, sino que dicha referencia indicaba el drama del adulterio, la mentira, la traición y el asesinato. María, una joven virgen, una insignificante aldeana, repudiada por la sospecha de infamación en su compromiso con José. Y me encanta que Mateo haya incluido a estas mujeres en la lista,
que marca el linaje de nuestro Mesías, de nuestro Cristo. Como dije antes, Mateo, después de comprender la loca sabiduría y misericordia de Dios, se atrevió a mencionarlas con el propósito de que sus primeros lectores, y ahora también nosotros, comprendamos que la gracia del Señor no es categórica. La gracia de Dios no es categórica. Y aunque ciertamente los hombres aquí mencionados tampoco tuvieron un currículum intachable, Mateo, de manera provocativa, al señalar estas mujeres, nos revela que cuando Dios establece un plan, Él no se rige conforme a lo que este mundo considera honorable. ¿Lo estáis entendiendo? El Señor obra sin importar nuestro pasado y sin importar nuestra condición. Y con esto en mente, y siguiendo la referencia de Mateo, quiero destacar a la joven aldeana María, ya que debido a su participación en el plan de Dios, el Señor hizo evidente su entrega en la persona de Jesucristo por y para nosotros. ¿Sabéis? Dentro de la iglesia protestante, el personaje de María ha sido desechado por causa del protagonismo que tiene dentro de la iglesia católica. Y aunque el catolicismo ha optado por venerarla, esto no debe impedirnos que veamos su vida y sus actos como dignos de imitar, ya que ella fue antes que cualquier persona, antes que cualquier varón, la primera en participar activamente en el mensaje del Evangelio. Porque lo cierto es que María fue ejemplo de entrega y de servicio por causa del mensaje de las buenas nuevas del cielo para la tierra. Y como lo hemos cantado, el Evangelio por los siglos de los siglos. Y su obediencia, la obediencia de María, estuvo por encima de sus propios intereses. Y vamos a leer Lucas capítulo 1 del versículo 26 al 38. Y esto lo conocemos como el anunciamiento, el anuncio que le da el ángel a la Virgen. Y dice Lucas capítulo 1 del versículo 26 al 28, que Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios». María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y lo cierto es que en esta aceptación de la joven virgen hubo un gran riesgo que muchas veces se pasa por alto, ya que su respuesta no fue una respuesta estimulada solo por el emocionalismo de querer ser parte de algo mucho más grande, sino que también su respuesta se sobrepuso a sus propios intereses, como dije antes. El texto que acabamos de leer se nos dice que ella estaba comprometida para casarse con José. Y sabéis, la ley de Moisés dice lo siguiente: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella,
si tal cosa sucediera dentro de la ciudad, se debería llevar a ambos hasta las puertas de la ciudad y matarlos a pedradas, puesto que la mujer sería señalada como culpable por no gritar para pedir ayuda y el hombre por violar a la mujer de otro hombre, limpiando con la muerte de ambos la maldad que hay en medio del pueblo. Esto está en Deuteronomio capítulo 22, del versículo 23 al 24. Ahora yo os pregunto, ¿pensáis que María no sabía esto cuando el ángel le anunció que iba a quedar embarazada? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Pero su obediencia a la tarea, al plan de Dios, fue mayor que sus propios intereses. Su embarazo la expuso a la deshonra ante su prometido, ante su familia y ante su comunidad. Imaginaos la situación. La joven virgen aldeana, una vez que se supo que estaba embarazada y no de su prometido, escandalizó a todo su entorno, siendo mostrada ante todos como una infame. O sea, María se arriesgó a ser identificada como una joven traicionera, mostrándose totalmente desacreditada en su reputación, expuesta a ser ridiculizada, humillada, despreciada y por última instancia a ser apedrada hasta morir. De hecho, Mateo nos señala que José, por no denigrarla más, por no infamarla más, pensó dejarla secretamente. Pero como vemos, a pesar de las consecuencias, María respondió diciendo: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y aquí os quiero hacer una pregunta, o bueno, varias preguntas. ¿Estamos realmente dispuestos a que el plan de Dios se establezca en nosotros a pesar de nuestros propios intereses? A pesar de ser señalados como infames o ignorantes, aún en medio de que nos humillen, ridiculicen, desprecien por nuestra identidad con el reino de Dios, por nuestro llamado y por nuestra fe. ¿Realmente estamos dispuestos? O por última instancia, llegar a morir. Aquí, en España, no sufrimos eso, pero muchos hermanos en la fe, en muchos países, mueren por causa de su fe. ¿Sabéis? Juan 16, y Jesús utiliza precisamente también la figura de una mujer. Juan 16, capítulo 21, Juan 16, versículo 21 y 22, es Jesús hablando a sus discípulos y dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. También, dice, también vosotros tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y el versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que nuestra respuesta al plan y al compromiso con el Señor no sea solo el estímulo de una emoción, sino que realmente pidamos al Señor que, independientemente de nuestros propios intereses, el poder del Altísimo nos cubra con su sombra para que seamos evidencia del Cristo que llevamos dentro. ¿Lo estáis entendiendo? Que el milagro de su vida se manifieste en nuestra vida. Y que de la misma manera en que esta joven aldeana participó del milagro más hermoso de los milagros, tú y yo, mujeres y hombres, podamos ser parte del crecimiento de Cristo desde nuestro interior.
Curiosamente, también el apóstol Pablo, usando la figura de una mujer y hablando a la iglesia de la Galacia, dice: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Y me encanta, porque como os dije, gracias a la participación de María en el plan de Dios, nuestro Señor hizo evidente su entrega en la persona de Jesucristo por y para nosotros. ¿Y sabéis qué es lo que significa esto? Por si aún no lo entendéis, pues significa lo siguiente: que el creador del cosmos, el majestuoso del universo, del multiverso, de los agujeros negros, del macromundo, del micromundo, del cielo, de la tierra, de lo visible y de lo invisible, se identificó contigo y conmigo. Y por esta razón, en medio del plan que Dios haya establecido para tu vida, lo que no podemos perder de vista como comunidad de la fe es que Cristo sea formado desde nuestro interior día a día por su gracia, a pesar de nosotros. Pero precisamente porque Él es el majestuoso del universo y sus pensamientos están, voy a leerlo como lo tengo aquí, están muy, pero 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 muy por encima de los nuestros. Debemos tener en cuenta que precisamente porque sus pensamientos están muy, pero muy por encima de los nuestros, nosotros, a pesar de su plan de participar en su llamado, no tenemos el conocimiento absoluto de cómo Él obrará. No lo tenemos. El Señor nos llama para una tarea, pero en el desarrollo de dicha tarea, en más de una ocasión, las cosas no serán como nuestra limitada y finita mente las puede pensar. Pero la ventaja es que sus pensamientos son para bien eterno. Y ahora decimos amén. Pero cuando se nos presenta una situación complicada, que parece que contradice todo lo que el Señor nos ha dicho, es ahí cuando realmente debemos decir amén. Señor, no lo comprendo, no lo entiendo, pero sigo confiando en ti. ¿Sabéis? A María le pasó. A María le pasó. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, cuando Jesús está siendo crucificado, se nos dice que al pie de la cruz estaba María, su madre. Y me inquieta pensar en esta escena, porque aquí vemos un contraste muy diferente al llamado inicial que Dios le dio a esta joven. Recordemos que el ángel Gabriel le dijo que su hijo tenía tal grandeza que sería llamado Hijo del Altísimo, y que el Señor le daría el trono de su antepasado David, y que reinaría sobre Israel para siempre, puesto que su trono no tendría fin. Pero imaginaos la escena. Imaginaos esta otra escena. María, que había escuchado al ángel declarar la promesa de un Salvador, que había experimentado cómo el Espíritu Santo la cubrió para dar a luz al Hijo de Dios, que había recibido confirmación por medio de Elizabeth, su prima, que el niño que llevaba en su barriga era el bendito del cielo, que había escuchado cómo Simeón profetizó que su hijo sería luz y revelación para Israel, que había oído por la boca de Ana, la profetisa, que la redención vendría a través del fruto de su vientre, que había sido ella misma testigo del respaldo divino de Dios sobre la vida de su primer hijo. Ahora esta mujer se encuentra junto a la cruz, viendo morir con la muerte más horrible de su tiempo, como si fuera un terrible criminal, al milagro más impresionante de la historia de la humanidad. Ahora se encontraba junto a la cruz, viendo morir con la muerte más vil y humillante a los huesos de sus huesos y carne de su carne,
por el cual ella misma había arriesgado su propia vida. Probablemente María estaba ahí preguntándose qué era lo que no comprendía de todo lo que había recibido de parte de Dios. Porque bajo ningún concepto esa cruz podría simbolizar el trono del Hijo del Altísimo. Porque si Jesús era el príncipe de los profetas, entonces ¿por qué estaba desaprobado por Dios haciéndole morir colgado hasta la asfixia? Porque ¿cómo puede ser que su Hijo, la salvación del mundo, estaba ahí gritando que se sentía abandonado por su Padre Celestial? Porque no podía ser que la autoridad que estuvo con él se esfumaba como se estaba esfumando su vida en medio de su agonía. Probablemente a los pies de la cruz María no entendía cómo su hijo podía señalar, evidenciar ante el mundo que era un blasfemo más de Dios. Seguramente pensó que todo eso tenía que ser una locura, un mal sueño, una pesadilla en la que parecía como si nada hubiese ocurrido, como si todo hubiese sido en vano. Os pregunto, ¿os habéis sentido así alguna vez en vuestra relación con Dios? Yo sí, muchas veces. Muchas veces. Pero ¿sabéis qué dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y sabes por qué? Porque sin debilidad no cabe Dios. Sin debilidad no cabe Dios. El Señor, en sus supremos, destacados, sobresalientes y excelsos pensamientos, quería que entendiéramos que así como la gracia no es categórica, su gracia no cabe sin la debilidad. Porque precisamente para que el creador de la tierra, los mares, los cielos, las estrellas, los planetas, las galaxias, las constelaciones, el universo, lo material, lo espiritual, los ángeles, la humanidad, el soberano del mismísimo diablo, Dios, el Todopoderoso, tuvo que hacerse débil primero, haciéndose un milimétrico embrión humano, un niño acostado en un pesebre, donde lo más impresionante del milagro de la encarnación de Dios fue precisamente su muerte en la cruz. Dios muriendo. Dios se hizo débil por gracia y en su gracia se manifiesta su poder en nuestra debilidad. Y en esta locura de Dios, escuchadme bien, en esta locura de Dios, Cristo en el madero nos manifiesta con cuánta ternura nos ama el Señor. Porque cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. Esto está en Romanos capítulo 5, del versículo 5 al 6. Así que, ¿quieres conocer la ternura de Dios para contigo? Entonces mira a Jesús de Nazaret muriendo en la cruz por ti. Desconcertante, ¿verdad? Pues María esto lo entendió después. Y esto lo entendemos nosotros ahora. Así que no olvidéis, y termino con esto, que Dios rompe con nuestros estereotipos sociales, ideológicos, políticos, hasta religiosos. Todo lo rompe. Y ¿sabéis? Lo hace para que tú y yo podamos ser partícipes de su gracia, partícipes de su palabra, partícipes de su llamado, partícipes de su plan. No por quien eres, no por tus méritos, no por tu honor, sino por lo que Cristo puede hacer en ti
y a través de ti. Así que os animo, iglesia, a que antes de finalizar el año puedas realmente decir como esta Virgen aldeana, llamada Virgen, la Virgen María o María: yo soy la sierva, el siervo del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Que esta sea tu oración, tu anhelo, tu deseo ante la palabra, ante Dios, y que sea una realidad ahora, antes de finalizar el año, pero también para empezar el siguiente. Que Dios cumpla su plan en nosotros, pero que tengamos la sensibilidad y la capacidad de poder realmente rendirnos ante Él. Así que con esto termino diciendo que viva Cristo y honra a la madre que lo parió. Amén.